comenzamos. Muy bien, pues siendo hoy lunes 18 de abril, lunes de Pascua del 2022, felices Pascuas de Resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como lo hemos visto ya por ahí en alguna sesión hace algunos meses o algunos años, hay pruebas científicas, hay pruebas históricas de que la resurrección de Cristo fue un hecho reconocido por paganos y judíos. Y hay testimonios escritos de lo más interesante. Ya volveremos en su momento a compartir esa maravillosa y extraordinaria información. Bueno, pues para hoy tenemos, comenzamos con un brevísimo repaso. Espero que el grupo sea capaz de darme la definición y las 8 o 9 características del tema anterior. ¿Qué son las caricias incondicionales positivas? ¿Quién me da la definición? ¿Se vale ver apuntes? ¿Se vale copiar? No estoy tan exigente. ¿Qué es la caricia incondicional positiva? ¿Cuál es su mejor definición? Si en 30 segundos nadie la da, entonces yo la repito. A ver, Alexis. Yo aquí me voy con las notas. Dice, es la única caricia que nutre y genera endorfinas. Es la máxima expresión posible del amor humano. Se da en vista del ente que existe. A ver, repite, prende tu micrófono, porque los apagué porque se oía mucho ruido. Entonces, repítenos el concepto. Dice, caricia incondicional positiva es la única caricia que nutre y genera endorfinas. Es la máxima expresión posible del amor humano. Muy bien, Alexis. A ver si tú me contestas. ¿Cuál es el motivo por el cual se da ese tipo de caricia? ¿El motivo? ¿Como hambre básica? No. A ver, la caricia condicional... ¿Por la virtud de la caridad? Es un acto de caridad, que es nuestro tema central. Pero ¿por qué se da la incondicional positiva? Pues porque es la única que nos va realmente a nutrir. No, a ver, Emanuel, ¿por qué es? ¿A quién se le da y por qué se le da? Se le da porque sí, porque existe. Muy bien, simplemente excelente, excelente respuesta. Se da porque el otro existe, se da porque el otro es, ¿sí? No porque se portó bien, no porque me cae bien, no porque lo adoro, no porque estoy enamorado, no porque es lindo, obediente, estudioso, no, para nada. El concepto tiene que permear en la mente de todos mis alumnos presentes y futuros. La caricia incondicional positiva, en efecto, como dice Alexis, es la única nutriente de todas las que existen y además se le da al otro porque existe. A mi hijo porque es, a mi esposa porque es, a mis padres porque son, no por algún comportamiento, alguna cualidad o alguna virtud. Por eso es incondicional. Y es el modo como nos ama Dios. Dios no nos ama por ser virtuosos, por ser justos, por ser inteligentes. Dios nos ama porque existimos, porque nos creó. Y probablemente algunos teólogos como Santo Tomás insisten en que Dios ama más al pecador, como que se ocupa más de alguna manera hacerse presente al pecador, porque Él no quiere que la criatura que Él tanto ama se pierda. Por eso incluso Cristo mismo dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que lo siguen siendo. ¿Sí? Así que el modelo divino, que es el modelo perfecto del amor y de la caridad, tiene ese punto de partida. La caricia incondicional positiva que le da Alexis a Raúl o Raúl a Alexis, y eso porque pues participaron y los tengo aquí a la vista, es lo mismo que nos toca hacer a todos. No porque el otro es complaciente, no porque el otro es lindo, maravilloso y tierno, no. Simplemente porque es. Es un concepto esencial
que si logramos introyectarlo y hacerlo práctico, resuelve de golpe infinidad de problemas. Conyugales, filiales, paternales, humanos, internos, de autoestima y de multitud de elementos. Bien, ahora repasemos rápidamente sus características. ¿Quién me dice la que dije primero o no en orden? ¿Cuáles son las características? Ya vimos la definición y la esencia. En términos también de un repaso rapidísimo, ¿cuáles son las características de la incondicional positiva? ¿Quién me dice algo? Habitual y frecuente. Habitual y frecuente. Muy bien. Otra. Nada más porque sí. Ay, perdón. Bueno, sí, eso ya se dijo. Pero hay otras 7 características. A ver, ¿cuál es? Adecuada. Adecuada, muy bien. Gratuitas. ¿Adecuada a quién, ¿adecuada a quién? ¿A quién la va a recibir? A quien la va a recibir, ¿sí? No es adecuada a mis gustos. Oportuna. Oportuna, muy bien. Ya llevamos 4. Faltan algunas. Desprendida. Desprendida. Muy bien. Eficaz. Eficaz, correcto. ¿Sí? Eficaz quiere decir Autenticidad. auténtica. Muy bien. Muy bien, Yasmín. ¿Sí? Y nada más falta una característica. Es Voluntaria. No clásicos. voluntaria Es voluntaria. por motivos no clásicos, muy bien. Y oportuna. Jorge, ¿qué dijiste? Sí, dije oportuna. Ah, muy bien, Jorge, oportuna. Hace rato. Sí, excelente, sí, escuché, pero no sabía que había sido tú. Gracias, Jorge. Bien, ese es lo que vimos la sesión pasada con mucha calma, con mucho detalle. Y repito el concepto, no las hemos estudiado, no las estamos estudiando para saber qué son, para tenerlas aquí en la mente. Las hemos estudiado y las seguiremos estudiando para ponerlas en práctica. El próximo lunes no voy a preguntar conceptos. El próximo lunes voy a preguntar quién hizo algo incondicional y qué efectos logró. ¿Qué sucedió con haberle dado varias o al menos una caricia incondicional a la persona más difícil de dársela? A la más difícil, no a la más fácil, a la más difícil, para que sea más valioso el aprendizaje. Muy bien, y para hoy tenemos el tema central de esta sesión, se llama los efectos destructivos de la caricia condicional negativa. Conocida en el mundo no profesional con el vulgar y frecuentísimo término de castigo. El castigo. Pero sobre todo con una característica muy especial, el castigo con enojo, el castigo con ira, con indignación, el castigo con agresividad, con humillación, con ofensas, con rabia. Y aunque sea momentánea esa manera de acariciar al hijo, al padre, a la esposa, al marido, tiene efectos verdaderamente letales. Así como las armas que se están utilizando ahorita en la guerra en Ucrania son letales y pagan justos por pecadores, esa letalidad es la que quiero que imaginen en un hogar en donde este tipo de caricias abundan. Ahora, algunos me han dicho, pero ¿cómo le llamas caricia a un castigo, a un grito, a un golpe, a una humillación, a un enojo, a una grosería, a una palabrota, a un insulto? Bueno, entonces recordemos la definición genérica, la definición amplia de lo que es una caricia. Una caricia es un estímulo intencional dado a una persona para modificar su conducta o su estado de ánimo. Y vaya que este tipo de caricias condicionales negativas modifican la conducta y modifican el estado de ánimo, pero claro, con efectos letales, destructivos. Sin embargo, estadísticamente,
al menos en México, que es donde lo he estudiado en alrededor de 200,000 familias, a lo largo ya de 61 años de trabajo profesional mío. Muchos de ustedes no habían nacido, y yo ya andaba investigando en este campo a los 18, 19 años, y el resultado es verdaderamente, ¿cómo lo diría yo? Doloroso. En la inmensa mayoría de los hogares mexicanos, donde se dice que hay un matrimonio católico, donde se dice que hay una fe cristiana católica, donde se dice te amo, la caricia que más se practica es la condicional negativa. Las estadísticas no mienten. En segundo lugar, tenemos otro tema que ya veremos, que es la caricia que no se da, la ausencia de caricias, que en cierta forma es peor que la caricia condicional negativa, porque el ser humano tiene un sistema nervioso, está construido de tal manera que cualquier persona prefiere un plato lleno de espinas, una canasta llena de espinas, que una canasta vacía. Ódiame por piedad, yo te lo digo, yo te lo pido, que me hace tu maldad feliz. ¿Cuántas canciones más de José Alfredo Jiménez quieren que les cite? Hablando justamente de esa terrible cultura del mexicano que da y pide caricias negativas. ¿Sí? Pélame, háblame, dime algo, mátame, rómpeme, pero no me dejes morir en la indiferencia, ¿no? Es una letra que canta por ahí un grupo español que se llama Trigo Limpio, pero parecen mexicanos. Rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes morir en la indiferencia. Bien, ya nos ocuparemos de la indiferencia o de la ausencia de caricias, que es más letal que la caricia negativa. En cierta forma, esto explica el comportamiento de las cárceles de todo el mundo. El peor castigo no es la tortura física, no es el culatazo, el latigazo, el golpe, no. El peor castigo que un preso puede sufrir en cualquier parte de la tierra, en cualquier nación, en cualquier cultura, en cualquier religión, es el aislamiento. La pérdida de contacto humano puede llegar a enloquecer, a esquizofrenizar a adultos. Y sobre todo a adultos criminales, que se supone que son muy fuertes, muy valerosos, muy psicópatas, muy insensibles. Pues el aislamiento los quiebra. En México esta terrible tortura del aislamiento se llama el apando. El apando. En otros países se llama de otra manera, pero aquí se llama el apando. Y es lo más terrorífico que le puede suceder a un ser humano, el aislamiento. Y en segundo lugar tenemos la caricia condicional negativa, que podríamos englobar con el nombre de castigo iracundo. Entendiendo por iracundo, pues una cantidad enorme de palabras que son sinónimos o son parecidos al concepto de la iracundia. Enojo, rabia, humillación, ofensa, coraje, manipulación, chantaje. ¿Sí? ¿Por qué se llama condicional? Bueno, pues porque se da en vista de dos elementos. Porque hiciste algo que yo no quería que hicieras, o porque no hiciste algo que yo quería que hicieras. ¿Sí? Ejemplo, yo quería, además ya lo habíamos hablado, que tú llegaras a las 12 de la noche, o a las 2 de la mañana, o a las 10 de la noche, depende de la edad y del motivo de la llegada o salida. Como no lo hiciste, entonces la madre y el padre, o uno de los dos al menos, con mucha rabia, con mucho coraje, con mucha iracundia, le dice al hijo hasta de lo que se va a morir. Algunas no son tan primitivas, pero de todas maneras profieren palabras ofensivas o dan caricias negativas condicionales
castigando al hijo, pues ya no vas a salir durante todo un mes. O ya no vas a salir el resto del semestre, como me lo decía esta mañana una persona. Y le dije, pues te pasaste, como que 6 meses. ¿Sí? Entonces, y por el contrario, cuando alguien no hace lo que se espera que haga, y entonces viene la condicional negativa, con coraje, con ira, de modo ofensivo. ¿Sí? Vamos a distinguir ahora un tema que es una enorme dificultad para la inmensa mayoría de las familias del mundo, sobre todo cuando tenemos hijos que educar. Y el problema es que durante las etapas del infante, ¿alguien sabe qué significa infante en la raíz original del término, en griego? Infans. ¿Qué significa infans? El que no sabe hablar. Eso significa infante. El que no sabe hablar, el que no sabe comunicarse. ¿Sí? Si acaso con gestos, con rabietas, con lágrimas, con tristeza, con emociones, pero eso no es un lenguaje armonizado ni adulto. Entonces, el infante tiene un gran problema en nuestra cultura. Y a veces a los 13 y a los 18 años, o más incluso, nuestros hijos siguen siendo víctimas de un gravísimo problema. Y el gravísimo problema consiste, por ejemplo, en no saber tolerar la demora de la gratificación. No saber tolerar la demora de la gratificación también se llama intolerancia a la frustración. De tal modo que un verdadero adulto y una verdadera persona triunfadora en su vida, ¿cuál sería su primer característica? Que sabe posponer, incluso voluntariamente, cualquier tipo de gratificaciones. Físicas, emocionales, sexuales, económicas, situacionales, interpersonales. El adulto verdadero se caracteriza porque las situaciones que lo obligan a sobrellevar la demora de la gratificación son soportadas con buen humor. Ese es un adulto. El que no sabe tolerar la posposición o la frustración de la gratificación es un infante. Sigue siendo un niño, aunque tenga 49 años, o 70, o 28. Aunque legalmente sea un adulto y pueda votar y pueda entrar a ciertos lugares y tener ciertos derechos, sigue siendo un bebé, sigue siendo un niño que no sabe tolerar la gratificación. ¿Cuál es uno de los factores? Voy a poner varios ejemplos. Tener hambre y no ser saciado de inmediato. Sentir miedo y no poder ser levantado en brazos de manera instantánea o ser abrazado para sentirse protegido. Querer jugar y tener que esperar a que sea el momento adecuado o que se termine un trayecto para llegar a un parque o a un jardín o a un cine, para poder moverse o divertirse. Tener que ir a acostarse cuando aún se tienen ganas de seguir jugando o de ver la tele. Comer algo salado en lugar de algo dulce. Quedarse con el suéter para salir a jugar cuando en realidad no hace frío y estorba los movimientos. Yo siempre he dicho que la definición de suéter en México es así: prenda que el niño usa cuando la madre tiene frío. En fin. Sería una serie innumerable de eventos que se repiten una y otra vez todos los días y que los padres verdaderamente educadores utilizan sin agresión, sin caricias condicionales negativas, para educar a sus hijos en aquello que los va a hacer adultos. La tolerancia a la frustración. La capacidad para posponer o renunciar a los satisfactores. Puede haber aquí en el grupo adultos
que, por ejemplo, no saben posponer sus ganas de tener relaciones sexuales con su esposa. ¿Por qué? Porque cualquier tocamiento, cualquier mirada, cualquier parte semidesnuda o desnuda del cuerpo femenino les provoca una erección tremenda y unas ganas de ser gratificado de inmediato. Obviamente no estamos hablando ahí de una sexualidad adulta, capaz de tener una actitud de renuncia, una actitud de continencia, una actitud de castidad. ¿Por qué? Porque esta persona no fue educada en la tolerancia a la frustración. Y como no tiene en su persona esa tremenda fuerza, que es la fuerza principal del adulto, entonces las quiere todas peladitas y a la boca y rapidito. Lo cual para la pareja puede ser muy frustrante, muy decepcionante y puede causar incluso divorcios tanto físicos como emocionales y desde luego legales. Todos estos pequeños momentos de la vida cotidiana van generando la capacidad para convivir en la sociedad, lograr retrasar la gratificación y en ocasiones posponerla por un tiempo considerable o incluso renunciar a ella, es lo que nos permite entender que hay eventos en la vida que son primordiales y otros no. Eso es maravilloso. Es lo que puede manejar y jerarquizar el adulto. ¿Cómo se logra esto? Hay dos reglas fundamentales. La primera es suaviter in modo, fortiter in re, suavísimo en el modo, firmísimo en la decisión. Le vas a decir a tu hijo no, cuando menos la mitad de las veces. Le vas a negar el dulce, le vas a negar el permiso, le vas a negar la ropa, le vas a negar el privilegio, le vas a negar el postre, le vas a negar cualquier cosa que implique una gratificación. ¿Por qué se lo vas a negar? Pero de una manera suavísima en la forma y firmísima en la decisión. ¿Por qué se lo vas a negar? Porque de esa manera vas a construir una personalidad tolerante a la frustración y capaz de valorar lo que tiene. Su recámara, sus juguetes, su ropa, su colegio, sus libros, su televisión, su computadora, el auto de la familia. Los niños intolerantes a la frustración no saben lo que eso cuesta y por lo tanto sienten que los papás tienen que seguir gratificándoles sin que ellos tengan que hacer nada para obtenerlo. Esto es lo que se llama en México el hijazo de mi vidaza, el Gordolfo Gelatino, el bueno para nada. Que había un programa que así se llamaba, que verdaderamente a mí me hacía reír porque estaba psicológicamente muy bien hecho. Tenía una buena asesoría profesional de alguien que tenía conocimientos de cómo son los niños con facha de adultos, los gordolfos gelatinos, intolerantes a la frustración. La tolerancia a la frustración es algo así como un superpoder. Imaginen al hombre araña, a Hulk, a Spider-Man, sí, a Superman, al hombre veloz, infinidad. La lista de superhéroes de Marvel es enorme, ¿no? Imagínense cualquiera de ellos. Todos tienen una característica. Resisten la frustración en grado superlativo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Por eso decimos que el adulto, el niño, el adolescente, el joven, el anciano, que tiene tolerancia al dolor, tolerancia a la posposición de la gratificación, tolerancia a la desvelada obligatoria, tolerancia al ayuno, tolerancia al no obtener un objetivo gratificante, es un superpoder. Nos hace muy superiores a cualquier persona
sobre todo si esa otra persona es intolerante a la falta de gratificación. Quitar de las manitas de sus hijos esos dulces, golosinas o frituras que no conviene que lleven, que no son parte de la lista del súper y que por lo tanto deben regresarlos, no es una tarea fácil, pero se puede hacer suaviter in modo, fortiter in re. Los padres tendrán que enfrentar los peores berrinches, ¿sí? Las miradas atentas, las miradas compasivas o irritadas de otros, y aunque es un mal trago, deben saber todos que están enseñando a los pequeños que hay un momento y un lugar para todo, y que ese no es el momento ni el lugar. Pero si no se hace de modo suavísimo en el modo y firmísimo en la decisión, entonces estamos faltando a uno de los preceptos universales para lograr un hijo triunfador. Y el segundo elemento del tema que hoy estamos viendo, aparte de la frustración intencional y frecuente para que nuestros hijos de cualquier edad, sobre todo los pequeños y los adolescentes, aprendan ese superpoder de la tolerancia a la frustración, de la capacidad de posponer situaciones gratificantes o cosas deliciosas, es el superpoder que los va a hacer triunfadores. Y aparte de eso, tenemos el segundo elemento que hoy quiero tocar para el beneficio de todos. El segundo elemento es evitar siempre, por regla, evitar invariablemente la caricia condicional negativa. Vamos a ver por qué. La caricia condicional negativa, vulgarmente conocida como castigos, amenazas, golpes, regañadas, son dadas en vista de una conducta indeseable o reprobable desde el punto de vista de quien las da. Pero sobre todo, estas caricias condicionales negativas son dadas con ira, o al menos con cierto coraje. Son dadas con palabrotas, con agresiones, con humillaciones, con comparaciones, ¿sí? Con exceso de castigo, con indignación. Y todo eso, a ver, vamos a poner algunos ejemplos. Te lo he dicho 1000 veces y tú no entiendes, eres un bruto. Y bueno, la palabra bruto es un piropo si la comparamos con las palabras que se usan en México, ¿sí? Te mereces una buena cueriza por tus malas calificaciones. ¿Qué puedo esperar de ti, burro, si eres igualita que tu madre? Ahí la caricia negativa fue para el chamaco y para la mamá. Ya lo sabía, tenías que ser tú. Acabarás como tu tío fulano, muerto por borracho en un terreno baldío. ¿Por qué escribí esto? Porque era lo que mi abuela me decía a mí de niño, cuando yo tenía 5 o 6 años, y que era un niño con motor fuera de borda, verdaderamente insoportable para mi abuela. Cuando mi papá se dio cuenta de eso, mi papá, por razones de tremenda privación económica, vivía en casa de mis abuelos. Cuando él escuchó eso, creo que yo se lo conté incluso, al día siguiente desaparecimos de la casa de la abuela y la puso en su lugar, ¿sí? Por fortuna. Que si no, yo hubiera seguido creciendo con la idea de que acabaré muerto por borracho en un terreno baldío, justamente como había pasado con un tío mío, hijo de mi abuela. Ya había sucedido. Palabrotas, golpes, burlas, ironías, sarcasmos, insultos, arranques de ira, humillaciones, comparaciones, regaños en público, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forman el paquete que vamos a conocer con el nombre de caricia condicional negativa. Vamos a continuación a ver sus 7 efectos. Son 7 efectos. Aquí sí aplica aquella canción que decía que de 3 tiros que le dio a Rosita Alvírez, nomás uno era de muerte. Bueno, pues aquí es igual. Cualquiera de estos 7 tiros es letal.
Vamos a ver entonces con calma, con profundidad, las 7 resultados, los 7 resultados, los 7 efectos que producen en los seres humanos, sobre todo niños y adolescentes y aún jóvenes, y también en adultos, muchas veces, las caricias condicionales negativas. Veamos, primera cosa gravísima. Se obtiene la consolidación de la conducta opuesta a la que los padres, educadores, jefes o maestros esperan, tanto como la extinción de la conducta que fuera de desearse. Resumidamente, decimos, la caricia condicional negativa refuerza la conducta que quieres eliminar y elimina la conducta que quieres instalar. Dicho a la mexicana, te sale el tiro por la culata. Es decir, logras el efecto contrario al que estás buscando. Incluso entre parejas adultas. El señor le dice a la señora, ya vámonos, vamos a llegar tarde, pachorra. Y con mucha frecuencia la señora le dice, pues ya no voy, vete tú solo. Ya no quiero ir. Y bueno, puede suceder que él se vaya y entonces ella haga una escena cuando él regresa. O puede suceder que se vaya ella con él, pero de mal modo, de mal humor. Y llega un momento en que ni siquiera disfrutan ni de la película, ni de la cena, ni del paseo. ¿Por qué? Porque uno de los dos empezó con la caricia condicional negativa. ¿Cuál fue esa? Ya apúrate, pachorra, tortuga. Órale, vámonos. Por favor. ¿Sí? Ahora imagínense esto aplicado a un niño. ¿Qué va a suceder con el niño? Y sobre todo con los adolescentes. Hablando de niños de ambos sexos, de entre los 11 y los 16 años, es cuando el efecto es más letal. La consolidación de la conducta opuesta a la que tu papá quieres instalar. Y la destrucción de la conducta que tu papá quieres colocar. La destrucción de la buena y la consolidación de la mala. Eso es el primer efecto de la caricia condicional negativa. Esto debería bastar para que todos los papás y mamás del grupo y de sucesivas personas que vean este video decidan abandonar para siempre en la caricia condicional, abandonar para siempre las palabrotas, los golpes, las burlas, las ironías, los sarcasmos, los insultos, los arranques de ira, las humillaciones, las comparaciones, los regaños en público. ¿Por qué? Pues por el primer motivo. Porque vas a lograr el efecto contrario del que quieres. Y esto es universal. El segundo efecto de la caricia condicional negativa es la sustitución de comportamientos negativos actuales por otros peores. Incluso lo he observado en mi terapia, en mi profesión de terapeuta ya de 61 años casi. Comencé un 8 de diciembre en honor a la Virgen. Un 8 de diciembre de este diciembre hará 60 años. Y desde las primeras de cambio me di cuenta, como psicólogo, todavía estudiaba yo, pero ya era necesario trabajar con lo que iba aprendiendo. Me di cuenta de que un adulto, por ejemplo, que deja de fumar, puede fácilmente comenzar a comer de más. O si no deja de fumar, sino de beber, probablemente empezará a fumar. La sustitución de una conducta mala por otra peor. Son ejemplos en la vida adulta. Pero en la vida de los niños y los adolescentes, cuando el adolescente, por ejemplo, se ve conminado
imposibilitado, de alguna manera, por el mal uso del celular, por el abuso del automóvil, por el abuso del horario en la llegada tarde, por el abuso de estupefacientes o de cigarro, que ya se da muchísimo. Hay un dato espeluznante. ¿Saben cuántas personas mueren al día en la Unión Americana? Mueren al día por los efectos únicamente de una droga llamada fentanilo. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos muertos diarios provoca? Se van a asombrar. 300. 300 ciudadanos norteamericanos mueren cada día por el efecto del fentanilo. Y la cifra tiende a crecer. Ya hay un grave problema internacional entre México y Estados Unidos por este dato, porque Malo no pone límites de ninguna clase al trasiego de droga de fentanilo o de precursores de fentanilo a la Unión Americana. Es una enorme coladera. Además, el fentanilo es muy difícil de descubrir por la DEA, por el FBI, por la National Security, por la NSA. No pueden porque es ilocalizable. Los perros no lo pueden oler. Y los narcotraficantes mexicanos, que son los más eficientes del planeta, los más ricos y los más poderosos, han encontrado formas de pasar toneladas de fentanilo al otro lado. ¿Y por qué es tan fácil que se dé esta adicción en ese país? Y México va para allá. Estamos hablando del segundo efecto. El joven, el consumidor de drogas, sobre todo de esta que es tan letal, el fentanilo, lo instala en su vida como una reacción negativa ante un hogar carente de incondicionalidad y con una agresión, una humillación frecuente, constante, en donde las caricias negativas, condicionales, abundan. No es propio de los blancos, white anglo-saxon puritan, no es propia de los latinos o de los negros o de los chicanos, es universal. Esta sustitución de la conducta mala por la adicción a una droga es probablemente el problema ya de seguridad nacional, advertido desde Trump, más grave que Norteamérica pueda tener. A ese grado podemos empujar a nuestros hijos cuando reciben caricias condicionales negativas. Sustituir la conducta que el padre quiere eliminar, primero por el cigarro, por el alcohol, por el sexo irresponsable, pero llega un momento inevitable en donde no faltará el amiguito, el cuate de la pandilla o de la cuadra o de la escuela que lo induzca a probar las drogas. Y sobre todo las más solicitadas, las más famosas. En este momento es el fentanilo y multitud de derivados. La lista de sustancias parecidas al fentanilo y sus efectos es de más de 100. De más de 100 sustancias. Como no es clase de química, no se las digo, pero la pueden averiguar en la red. Ese es el segundo efecto, pues. Lo repito en forma resumida. El segundo efecto de la caricia condicional negativa puede ser la sustitución de comportamientos negativos actuales por otros peores. Alcohol, cigarro, sexo, droga, violencia, armas, pandillas, deserción escolar. Mucho cuidado, pues. El siguiente efecto, el número 3, aparte de los dos que ya vimos, es muy diferente. El tercer efecto de la caricia condicional negativa es la somatización. Somatización quiere decir la conversión en síntomas físicos de enfermedad física, psicosomática, provocados por la ansiedad que provocan los castigos, dados con ira.
la caricia condicional negativa con ira puede provocar somatizaciones. E incluso voy a decir algo que he comprobado en algunas familias y que es ahora sí que el top de la tragedia. Las caricias condicionales negativas sistemáticas, el papá que tiene el insulto a flor de labio, la grosería a flor de piel, la agresividad iracunda contra sus hijos de manera habitual, corre un riesgo gravísimo: provocar lesiones cerebrales en la criatura. Lesiones cerebrales en la región frontal, que es donde radica la capacidad de tomar decisiones. En muchas ocasiones he conocido niños que son de 13, 14, 15, 20 años o más, o menores, que son incapaces de controlar sus emociones. Y al terapeuta le toca analizar, junto con el neurólogo y el psiquiatra, si es que ese niño no tiene ya una lesión cerebral causada por la agresividad paterna-materna. Es el tope de la tragedia de lo que llamamos somatizaciones. La lesión del órgano principal del cuerpo humano. ¿Qué papá quiere lesionar el cerebro de su hijo de forma consciente? Nadie, a menos que sea un psicópata, no sé, ruso, chino, japonés, pero no se da en Latinoamérica esa intencionalidad de causarle al hijo un daño tan irreversible. Así que no estoy hablando de premeditación, alevosía y ventaja. Estoy hablando de una ignorancia supina, de una ignorancia muchas veces invencible. Me ha tocado explicarles a los padres: eres tan agresivo que tu hijo ya tiene una lesión frontal parietal, ya no es capaz de contenerse, ya se enloquece con sus reacciones a cualquier frustración. No, es que es muy berrinchudo. No. Mira, ya le hicimos el electroencefalograma, ya se hizo el escáner cerebral y ya se descubrió que sí tiene una lesión cerebral. Porque las palabras matan, las palabras hieren o las palabras dan la vida. Las caricias incondicionales positivas son una fuente de vida, son una fuente de endorfinas, son el acto supremo de la caridad. Y hoy estamos viendo la contracaridad. Y la contracaridad también consiste en no saber frustrar a los hijos de modo pacífico, de modo suave y de modo firme. Y el otro, los padres no saben evitar, las madres muchas veces también, no saben evitar el castigo con ira. Y van a provocar probablemente el efecto número 3, aparte de los otros dos. Porque no es que sea uno u otro. Es que por desgracia, a veces se dan todos en una misma persona. Así que la somatización, soma cuerpo, o conversión en síntomas psicosomáticos, psicológicos y corporales, provocados por la ansiedad que producen los castigos con ira, con palabrotas, golpes, humillaciones, comparaciones, etc. Así que yo les quiero pedir, si es que el anillo le queda a alguien o el traje le queda a alguno, les pido por favor, les ruego de la manera más encarecida que a partir de hoy eliminen para siempre en su hogar este tipo de caricias. Porque estos 3 efectos son absolutamente indeseables y destructivos. El efecto número 4. El efecto número 4 se explica así. Ocurre la internalización del modelo de conducta agresiva. La introyección del modelo de conducta agresiva. A tal grado que los niños aprenden que el amor es odio, agresión, violencia, celos,
amor apache o, como se dice acá, amor a la mexicana. ¿Por qué me pegas? Porque te quiero mucho y calles y yo le rompo el hocico. Expresión que he escuchado miles de veces a lo largo de estos 61 años de trabajo. Pero en el efecto número 4, el niño aprende a ser como es su papá. Y entonces, quien bien te quiere te hará llorar a golpes, a gritos, a insultos. ¿Por qué? Porque te quiere mucho. Se internaliza el modelo y cómo se va a tratar a la novia y sobre todo a la esposa. O al marido en muchas ocasiones. Pues a golpes. Leía yo una noticia hoy. Una pareja joven se casó y en la fiesta el marido dejó tirada a golpes a su esposa el mismo día de la boda. Noticia de primera plana en varios diarios nacionales. La vi en el Universal, con todo y foto. Esto es el efecto número 4. ¿Cómo aprendió este señor de 26 años a golpear a la esposa recién desposada? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? Lo internalizó, lo introyectó a partir, muy probablemente, de un modelo de comportamiento tragado, introyectado a partir de un padre agresivo. Puede suceder también que no la mate el día de la boda, claro, pero sí al 7º año. O puede suceder que no la mate nunca, pero ella se la pasa muriéndose de tristeza, de desesperación, de rabia. Y entonces va a generar somatizaciones. ¿Cuál es la somatización femenina más frecuente a partir del maltrato marital? El cáncer. El cáncer. El cáncer de mama, el cáncer de matriz, es la reacción psicosomática más frecuente en las mujeres maltratadas. Y en este país, las mujeres maltratadas forman parte de la cultura nacional. Por desgracia. Incluso se conoce la cantidad de mujeres muertas por violencia cada día. 17 mujeres en este país mueren cada día por violencia intrafamiliar. 17 mujeres. Este es el efecto 4, la internalización del modelo. El chamaco se vuelve igualito que papá. Y si la mamá también es del mismo estilo, pues peor. Ese fue el número 4, la internalización del modelo que se va a repetir en el noviazgo y en el matrimonio. Particularmente más contra la mujer que contra el varón. El efecto número 5, el sadomasoquismo. Con caricias negativas sistémicas se aprende voy a decirlo de modo irónico, amor a la mexicana, que es un falso amor que comienza en enamoramientos fulminantes, angustiantes, y termina en golpes, divorcio, engaños, mentiras, adulterios y en suicidios, sin olvidar las depresiones y otros cuadros patológicos. Ya el 5º efecto es muy psicopatológico. Pero ¿cómo se aprendió? Con la repetición frecuente, intensa y sistemática de la caricia condicional negativa. El efecto número 6. Ojo, probablemente este sea el más grave de todos y el más común en la sociedad mexicana. El efecto número 6 dice así: el sujeto receptor de tales caricias condicionales negativas fácilmente se convierte en un psicópata, cuyo modelo psicológico perfecto lo encontramos en nuestra clase política y en nuestra clase policial. Cuando yo fui asesor de la PGR, el procurador me encargó el análisis del perfil de personalidad de 5,000 efectivos
de la Policía Judicial. ¿Saben qué porcentaje obtuvo un perfil de psicópata? El 85%. Las cifras de hoy, 20 años después, deben ser superiores. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata convierte su conciencia de juez en legislador. La frase que más lo pinta es la que acaba de decir el malo. Si ustedes creen que me voy a tragar el cuento de que la ley es la ley, están muy equivocados. El psicópata, pues, nunca obedece la ley. Hace su propia ley. En este caso tenemos un presidente psicópata. La segunda característica del psicópata es que es incapaz de arrepentirse o pedir perdón. La tercera es que disfruta viendo morir al prójimo o viéndolo en tragedia. Disfrutó la quiebra de las empresas y disfrutó la muerte de los niños que abandonó sin medicamentos. Ya van 2,200. La cuarta característica es la absoluta carencia de empatía. Y la quinta es que es muy astuto, como un zorro que además de zorro es una serpiente. ¿Qué tipo de persona, qué tipo de caricia produce esta clase de personajes en las cuales hoy está secuestrado México? Porque todo Morena tiene este perfil. Lo vimos anoche. Insultan, gritan, ofenden, golpean, maltratan, difaman, acusan y jamás dan un argumento. La clase psicópata tomó el mando del país. Ese es el efecto 6. Así que ya se imaginan cómo fue la niñez de estos diputados. ¿Sí? Y el efecto número 7. No es el poder el que corrompe, sino más bien los golpes que recibieron en su niñez, las brutalidades paternas, las injusticias de los castigos excesivos, las humillaciones frecuentes y constantes, los insultos que salen de la boca del padre autócrata con absoluta naturalidad. Es eso lo que los convierte en seres insensibles al dolor propio y ajeno, y son capaces de torturar, mentir, robar, narcotraficar y alcanzar cualquier puesto público, por elevado que sea, gracias a su psicopatía. ¿Por qué creen que en este país hay 3 millones de narcotraficantes? ¿De dónde salieron? Pues del hogar que practica este modelo de caricia condicional negativa. Allí se fabricaron. Y claro, también la escuela contribuye muchísimo, porque no conozco yo maestros, a menos que hayan sido mis alumnos, que hayan entendido lo que hoy les he explicado. Estoy seguro que ninguno de ustedes había escuchado antes, a menos que ya hubiera tomado algunas sesiones conmigo, qué produce, cuáles son los efectos del castigo iracundo, de la caricia condicional negativa. Terrorífico, letal. Por esa razón es tan importante que a partir de hoy hagamos un profundísimo examen de conciencia, aprovechando además el tiempo pascual, el tiempo de la pasión, de la resurrección, y pensemos que el modelo divino, el que nos enseñó Cristo, es exactamente todo lo contrario. Es lo que vimos en la sesión pasada, la caricia incondicional positiva, dado al otro porque existe, no porque se porte bien. Bien, pues con esto concluimos nuestra explicación del día de hoy y como siempre pasamos a nuestra sesión de preguntas, comentarios y aportaciones.